Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este diálogo en plenaria que pretende ser fundamentalmente un espacio de encuentro y de diálogo entre los participantes que tenemos aquí arriba y todos nuestros colegas, compañeros y compañeras que son actores fundamentales de la cooperación descentralizada. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la ciudad de Córdoba y también a su Diputación por acogernos en esta ciudad maravillosa para poder realizar todo el evento, que está siendo un éxito durante estos 3 días. Yo solo pude estar un ratito ayer por la tarde y ahora charlando esta mañana, pero creo que ha sido un éxito y todos los participantes es lo que me transmiten. Así que también agradecer muchísimo a FAMSI, a Confocos y a la FEMP por permitir este encuentro, ¿no? Sobre todo después del tiempo de pandemia en el que ha sido tan difícil que nos pudiéramos encontrar. Así que muchísimas gracias por la iniciativa, por el encuentro y por propiciar este diálogo. También para mí es un placer salir de mi zona habitual. Yo soy vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y si bien he investigado durante mucho tiempo la cooperación descentralizada y el rol del territorio en el diseño de las políticas de cooperación, últimamente estoy un poco alejada, pero he vuelto y el tema era un poco revival. De esto mismo venimos hablando mucho tiempo, así que me reengancho y también es un placer volver a discutir y a plantear los problemas, los avances y ver en qué momento nos encontramos en la cooperación descentralizada. Y como digo, creo que tenemos unos panelistas estupendos a los que estoy segura que les queréis preguntar muchas cosas, pero tengo la ventaja de ser la moderadora y de iniciar yo el diálogo. Pero quiero hacerlo dando muchísimas las gracias a todos los que estáis aquí esta mañana, que habéis encontrado este huequito, especialmente a Eva del Hoyo Barboya, a la directora de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. También quería saludar al delegado de Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, es delegado concejal. En Madrid hay una delegación por primera vez de internacionalización y cooperación y yo también te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros como mi concejal, mi delegado también de mi ciudad. Y es un placer reencontrarme con Mariluz Ortega Carpio, una académica excelente que ahora tiene el reto de diseñar y de coordinar desde la Agencia Andaluza de Cooperación todo lo que hemos discutido y trabajado muchísimo desde el ámbito teórico. Así que muchísimas gracias también por asumir. Los académicos también tenemos que asumir los retos de poder intervenir en la política y en su diseño, no solo criticar o proponer, sino también tenemos que asumir nuestro reto. Y también es un placer para mí presentaros a Sergio Novas Tejero, que tuve el placer de conocerle ayer y parece que ya nos conocemos de toda la vida, que es responsable de Alianzas y Finanzas para el Desarrollo de la Oficina de Naciones Unidas en Cabo Verde. Es un privilegiado actor, pero sobre todo ha podido ver muchos lugares desde las Naciones Unidas y cómo se hace la cooperación en terreno. Si os dais cuenta, tenemos 3 niveles de gobierno y alguien que trabaja en terreno, y esa era un poco la lógica. Nos faltaría alguien del nivel provincial, pero desde las diputaciones que tienen esos niveles supramunicipales, y también nos falta un representante o algún representante de la sociedad civil. Así que bueno, os pido precisamente a aquellos que trabajéis en el ámbito de las diputaciones y en el ámbito de la sociedad civil, en la medida de lo posible, que vuestras voces también se oigan después en el turno de preguntas. Yo, como representante de la universidad, también intentaré cumplir un poco ese rol. Y sin más, os cuento que vamos a hacer una primera pregunta a nuestra directora general, porque creemos que nos puede hacer una aportación muy significativa sobre de qué manera la cooperación descentralizada se está pensando en el marco de las reformas de la cooperación española, y tanto a nivel normativo, institucional, como de organización. Me parece que puede ser un inicio muy importante del diálogo y después haremos unas rondas de preguntas y abriremos un espacio para el diálogo con el público también. Así que, sin más, Eva, si nos puedes
Sí, bueno, buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros aquí en Córdoba. Realmente es mi primer acto con presencia física, ¿no? Desde que asumí el cargo hace nada, apenas tres semanas. Pero es verdad que, bueno, que he trabajado en la Dirección General desde hace varios años, con lo cual, bueno, yo creo que he vivido todos los distintos procesos que llevamos a cabo desde ya hace tiempo. Con respecto al momento en el que estamos, ¿no? En la reforma. Como sabéis, pues estamos en un momento, ya vino el ministro el otro día, inauguró el encuentro. Y comentó, bueno, pues que la intención y la necesidad, ¿no? Realmente es la de acometer una serie de reformas en las que se toquen varios temas que, si bien la ley del 98, ¿no? La ley del 98 es una ley de consenso, una ley que ha servido durante muchísimos años y que nos da un marco bastante amplio. Partimos de una situación en la que la legislación y la institucionalidad, bueno, no es el ideal, pero bueno, ha servido como marco durante todos estos años. Y hay cosas que ya están en la base, ¿no? Ya están institucionalizadas. ¿Qué pasa? Que es verdad que con la Agenda 2030, la Agenda de Financiación de ADIS, la nueva reforma también de la arquitectura financiera en la UE, el nuevo marco financiero, el famoso NDICI o NDICI, ¿no? Que tiene este nombre, o Global Europe, que se llama ahora, nos presentan una serie de retos a los que nos tenemos que actualizar y acompasar. Realmente los mecanismos institucionales existen, ¿no? Yo creo que no han exprimido el potencial tan grande que tienen, y ha sido como a trocitos en los que se ha intentado, pues, que esta riqueza de la cooperación española, ¿no? Los tres niveles o los distintos niveles de actuación se viesen reflejados. La ley del 98, digo, establece ese mecanismo, establece una comisión interterritorial. Pero ¿qué pasa? Que es que no se ha llevado, no ha exprimido el máximo potencial que tiene. Sí que se han convocado con cierta irregularidad, pero todo ese potencial que tenemos en la cooperación española no se ha desarrollado. Entonces, yo creo que la reforma tiene que ir en el sentido de no solo afianzar o incluso mejorar, ¿no? esos mecanismos, pero dotarles de los protocolos institucionales para que no dependa de quién está al frente, sino que esos mecanismos tengan que funcionar, tengan que convocarse, y la participación no sea solo en ese momento, sino que toda la actividad de la cooperación, y en ese sentido desde el Ministerio yo creo que llevamos unos años intentando incrementar la participación, pues en los marcos de Asociación País, en el reporte de AOD, ¿no? Hacer que todos nos sintamos parte de ese sistema de cooperación española, se institucionalicen de forma que funcionen de verdad y que no quede, o sea, que sea independiente del momento. Entonces, en ese sentido, los mecanismos existen, no se han desarrollado tal y como se debiera, y yo creo que una reforma lo que tiene que hacer es llevarnos a esa institucionalización al nivel más alto, pero que permee, luego no se quede solo en una conferencia sectorial o en una comisión interterritorial, sino que luego los mecanismos de planificación, los mecanismos de seguimiento, de evaluación, cuenten con toda esta riqueza que el sistema de cooperación española tiene. Creo que es importante, por ejemplo, resaltar que ya sabéis que estamos en medio de un examen de pares, se planificó para 2021, pero bueno, las circunstancias hicieron que el mismo CAD de la OCDE nos lo retrasase hasta este año, hasta 2021. Han sido unos meses muy de trabajo con ellos. Ellos tienen una nueva metodología en la que hacen unas preguntas determinadas, pero nosotros, por ejemplo, insistimos en tener la presencia de la descentralizada en todo el proceso. Organizamos una sesión específica de cooperación descentralizada. Luego es un tema que sale constantemente en las otras sesiones de forma transversalizada. Pues en la sesión de planificación sale, en la sesión de pues la ECID, los convenios de humanitaria, sale, o sea, está muy presente. Y de hecho los examinadores, que vienen de dos países bastante centralizados,
han alabado, ¿no? Ya tenemos unas primeras conclusiones, han alabado la riqueza de la cooperación española, lo inclusiva que es o que intenta ser, y efectivamente les ha parecido muy complejo el sistema, muy complejo de entidad local, muy complejo de comunidad autónoma. Ellos en sus países centralizados no tienen estos niveles de autogobierno, de distribución competencial. Y es uno de los aspectos que va a salir en las recomendaciones, ¿no? Yo creo que diciendo cómo la cooperación española, el sistema de cooperación española intenta ser inclusivo y a la vez la complejidad que tiene que todos reportemos, que todos participemos de forma inclusiva en los procesos de planificación, etcétera. Yo creo que en los últimos 3 años, por ejemplo, en los marcos de Asociación País, ¿no? Que es un tema que conozco, se ha hecho el esfuerzo de, tanto en sede como en terreno, incluir cada vez más no solo a la Administración General del Estado, porque no todos los ministerios se sentían parte de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible en los países, pero incluirlos a las comunidades autónomas y a las entidades locales, tanto en terreno, en los grupos estables de coordinación, como la plataforma de consulta en sede que se ha creado precisamente para eso. Muchas entidades locales o universidades, por ejemplo, no tienen presencia en terreno, no pueden participar en el llamado GEC, pero sí pueden participar en sede diciendo yo tengo un interés en este país, aunque no tenga nadie destacado, e intentar incrementar. Somos pocos en la DG Poldes, tampoco es que tengamos unos recursos infinitos, pero yo creo que cada vez vamos a hacer más porque esas plataformas de consulta en sede estén mejor organizadas, que podáis participar en la planificación del MAP cuando se hace, que podáis haceros digamos, responsables de alguno de los resultados de desarrollo que se negocian en el MAP, que podáis participar en las firmas, o sea, que os sintáis parte de que el MAP es de todos, no es solo el MAP de la ECID, que muchas veces bueno, pues se ha tenido esa idea. Es del conjunto de la cooperación española y estaríamos felices de, pues en Mozambique, que se acaba de firmar, pues yo estoy en Maputo o en Cabo Delgado con este proyecto. Yo quiero liderar este resultado de desarrollo que es al que yo contribuyo y así ser un actor fundamental. Entonces, yo creo que la reforma tiene que ir en ese sentido a articular mejor los mecanismos de participación desde abajo hacia arriba. Muchísimas gracias. Yo creo que Mariluz, en este caso, también nos puede contar, nos saltamos un poco el orden, pero sí me parece que en ese MAP, en la participación de una agencia como la andaluza, en ese MAP en Mozambique, bueno, cuéntanos cómo lo veis desde la agencia. Si desde la agencia. Bueno, tenemos aquí una delegación de Mozambique precisamente, pero sí que yo voy a tomar un poquito voy a retomar unas palabras que ha dicho Eva. Yo creo que la reforma de la cooperación española tiene que partir de la necesidad. Ya ha pasado mucho tiempo desde que se hace la ley y bueno, es que han pasado muchas cosas, ¿no? Pero también desde la realidad y desde la complejidad que tiene el sistema de la cooperación española, que es complejo, pero a su vez es muy rico y del cual debemos estar bastante orgullosos. Entonces, en esta reforma me parece muy bien ir de abajo arriba y tomar lo bueno que ya hay. Es decir, no inventemos algo que luego no pueda funcionar, pero veamos las buenas prácticas. En estos últimos 3 años, yo creo que desde DG Poldes se ha hecho un esfuerzo informático de crear, o sea, la pandemia ha traído cosas malas, pero también ha permitido que haya bastantes encuentros online y participar mucho más activamente, tanto en sede, en terreno. Es decir, yo estoy convencida que en el caso de Mozambique, que tenemos aquí a nuestra expatriada Esther, que ha participado activamente desde el terreno en la elaboración del MAP, pero también nosotros desde la agencia tenemos una unidad de planificación y evaluación que ha participado junto con la unidad geográfica de África subsahariana. Es decir, nosotros hemos participado en la elaboración activamente diciendo lo que hacemos, dónde estamos y qué podemos hacer, desde las competencias que como comunidad autónoma tenemos delegadas, ¿no? Y yo creo que eso es positivo y reconocerlo. Yo sí que le agradezco a la DG Poldes que no solamente que nos lo reconoce en terreno, que tú coges el MAP y ves
Cooperación Andaluza, Agencia Andaluza de Cooperación, sino que también en el momento de la firma de esos documentos se invite a la cooperación andaluza. Es algo simbólico, pero estamos allí. Y hemos estado allí en la firma del MAP de Mozambique, hemos estado allí junto con la cooperación catalana y la cooperación vasca en la firma del MAP de Palestina y estaremos ahí en aquellos países, estoy convencida, bueno, te lo lanzo ahí, pero estoy convencida, en aquellos países donde la presencia de la cooperación andaluza pues sea significativa. Y ya no solamente la cooperación andaluza como cooperación directa, sino también cooperación andaluza con la multiplicidad de agentes que nosotros también coordinamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el que haya una conferencia sectorial eleva, pero también es importante bueno, pues que funcione y que otros mecanismos funcionen. En nuestro caso, en el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación y de la Cooperación Andaluza, tenemos dos mecanismos de coordinación importantes, que eran la Comisión y el Consejo. Era muy complicado convocarlos porque como son cargos electos y luego hay cambios, pues entonces cada vez que convocamos y tengo que la subdirectora es un dolor porque son nominativos y la gente va cambiando y entonces nosotros nos encontramos, bueno, pues cuando yo llego que llevaba 5 años sin reunirse el Consejo de Cooperación. Tiene que ser el Consejo de Cooperación, tenía sentido en un momento, ahora tiene que ser algo mucho más ágil. Entonces tenemos que cambiarlo y estamos reformando el Consejo porque tiene sentido como órgano donde están el conjunto de actores de la cooperación andaluza, pero tiene que ser algo más ágil. Junto con eso, pues tenemos la Comisión de Cooperación y lo que hemos hecho es lanzar el grupo de coherencia de política, el grupo de educación para el desarrollo y también hemos puesto en marcha un grupo dentro del grupo de coherencia de políticas que va a apoyar todo lo que es la cooperación técnica. Se trata de implicar al conjunto de actores para que realmente las acciones que se hagan sean unas acciones mucho más armonizadas y ligadas con el conjunto de actores. Yo creo que la Agenda 2030 hay algo que nos marca un camino, pero también nos marca una manera de trabajar. Y la Administración tiene un papel fundamental en eso, y es pasar de trabajar en silos a trabajar de manera coordinada. Y la Administración tiene una responsabilidad, hay parte que nosotros como Administración debemos hacer porque tenemos la competencia transferida, pero también tenemos la responsabilidad de coordinar al conjunto de actores que están bajo tu responsabilidad para que en esos territorios trabajemos de manera coordinada, ¿no? No sé si... Sí, bueno, habéis visto que hemos entrado de lleno. Esa no era la pregunta tema. que tenía en el papel, pero bueno. Pero yo sí quiero retomar, para ir un poco más despacio y desenmarañar todas las cosas que han salido aquí, que después vamos a retomar, ¿no? Y por ello, a mí me gustaría que empezáramos a pensar, en la nota conceptual del plenario aparece mucho la mirada territorial, la perspectiva territorial, el rol del territorio. Y a mí me gustaría saber, cuando nosotros estamos planificando la cooperación o pensamos en la cooperación, si realmente tenemos esa mirada territorial y cómo la podemos incorporar a nuestra forma de pensar y diseñar la cooperación, ¿no? Es verdad que nosotros estamos, bueno, o estamos acostumbrados a escuchar que el aporte significativo de la cooperación descentralizada es que somos los que estamos en el territorio, es que somos los actores que somos los actores que estamos innovando en el diseño de políticas, en el diseño de acciones para dar respuesta a problemas concretos, ¿no? Quizás la pandemia nos ha puesto un poco en jaque a si seguimos siendo nosotros los actores que estamos en el territorio o si tenemos que pensar en otros actores que también están en el territorio. Y por lo tanto tenemos que contar con ellos también para pensar cómo solucionamos los problemas. Y por eso la primera pregunta que estaba pensada, y ahora sí volviendo al guión, era cómo incorporamos cada uno de los actores de los diferentes niveles la perspectiva territorial para el diseño de nuestra política de cooperación, que nos parece que es fundamental porque a veces podemos pensar de una manera muy sectorializada en problemas sectoriales y hay veces que cuando nosotros estamos hablando
sobre todo desde el desarrollo local, sabemos que tiene que ser un desarrollo integral, porque no solo es que somos los actores más cercanos al territorio, sino somos los que percibimos más esas inequidades, esas desigualdades, esas rupturas, esos vacíos, esa sobrepresencia en algunos espacios y no en otros. Entonces, sí que me gustaría empezar con Santiago y preguntarle cómo piensa la Ciudad de Madrid desde la perspectiva territorial y cómo planifica su cooperación teniendo en cuenta esta perspectiva, o cómo podría incorporarla mejor. Como estamos para mejorar todos, pues... Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el papel de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en la cooperación internacional? Bueno, pues nuestro papel, en primer lugar, lo concebimos como una extensión de una política de Estado. Es decir, consideramos que nuestro papel es reforzar, complementar, pero contribuyendo siempre a los objetivos comunes de España, en este caso, y de la cooperación española. Eso es importante tenerlo y lo tenemos presente en todo momento dentro, lógicamente, de la especificidad, autonomía y el criterio particular de proyectos que tengamos interés en desarrollar, pero siempre dentro de ese marco de la cooperación española. De hecho, hemos alineado todas nuestras convocatorias de cooperación internacional los países prioritarios a los que así se recogen en cooperación española. ¿De acuerdo? Eso es un primer punto que es importante, pues que tratamos de sumar esfuerzos en la misma dirección y en los mismos ámbitos y no dispersar actuaciones que, por tanto, serían menos eficientes de hacerlas disociados unos niveles de gobierno, de administración y otros, ¿no? En ese sentido, territorialmente, pues el foco de la cooperación de Madrid es fuertemente en Iberoamérica, por los lazos históricos, culturales, lingüísticos y, bueno, y migratorios, en un sentido o en otro, a lo largo de la historia y según el momento del tiempo en que nos encontremos, y también con el Sahel, por la proximidad y también por la importancia, lógicamente, en esos flujos migratorios que conocéis todos, ¿no? En ese sentido, pues nuestra convocatoria, digamos, fondos de cooperación internacional y de ayuda humanitaria, 7,5 millones de euros al menos en este año 2021, se van a focalizar en esos territorios fundamentalmente. Y también queremos incidir en que, aparte de los recursos presupuestarios propios de un ayuntamiento como el de Madrid, como estos que he mencionado, pues tenemos la capacidad y diría yo que la obligación de tratar de buscar otras oportunidades que ofrecen otros organismos, en este caso, por ejemplo, a nivel europeo, para que las entidades locales podamos desarrollar proyectos en cooperación, en alianza con otros municipios en otros lugares del mundo. Singularmente, pues Madrid está implicada activamente en los últimos años en varias convocatorias de la que era antes DigiDevco, Dirección General para Alianzas Internacionales. Tenemos 3 proyectos concedidos, el último de ellos muy reciente, en este año 2021, hace unas semanas nos han comunicado la concesión del proyecto. Uno de ellos se desarrolla en Praia, en Cabo Verde, y Sergio seguro que lo conoce muy bien. Otro de ellos en Dakar, en Senegal, y el tercero, el que nos acaban, digamos, de conceder recientemente, es en Bogotá. Todos, por supuesto, con una dinámica de objetivos de fomentar los ODS, luego ya con planos específicos, el de Praia en temas de saneamiento, suministro de agua, el de Dakar más temas energéticos, renovables, el de Bogotá más temas de movilidad, pero en todos ellos nos está permitiendo poner una cantidad de recursos importantes de fondos europeos con cofinanciación de los socios para desarrollar estos proyectos. Además, en cuanto a la articulación sobre el territorio que comentabas, por ejemplo, en el caso del proyecto con Praia, pues no es solo el municipio de Madrid y la Cámara Municipal de Praia y ya está, sino que tenemos la empresa Aguas de Santiago sobre el terreno, empresa municipal sobre el terreno en Praia, tenemos el Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid, tenemos a PNUD en Cabo Verde, tenemos una serie de actores que articulan y dan sentido y concreción sobre el territorio a este proyecto. Por poner un ejemplo, que es un proyecto que ya arranca, se retrasó ligeramente por la pandemia, que todo lo ha afectado, pero estamos ya empezando en breve este proyecto y será un proyecto muy importante. Luego, también, en cuanto a la acción concreta en los proyectos de Madrid, pues buscamos transversalidad y, a la vez, proyectos tangibles en esta fase. Es decir, sí que queremos, por supuesto, que todos los proyectos tengan que incidir en los ejes de derechos humanos, libertades civiles, igualdad de género, diversidad cultural, pero a su vez que tengan también una vertiente clara en mejoras medioambientales, desarrollo socioeconómico, educación, con proyectos tangibles y que queden, digamos, sobre el terreno, incluso más allá del desarrollo del propio proyecto de cooperación. Y es una línea que vamos apoyando
digamos, con constancia y perseverancia todos los años, de manera que hay un esfuerzo sostenido en este sentido, no solo presupuestario, sino en cuanto al tipo de convocatoria y tipo de proyectos que queremos fomentar, pues que queremos que eso vaya sumando en la misma dirección año tras año. Y luego, por dar un enfoque también muy desde el ámbito local, pues un proyecto que recientemente estamos poniendo en marcha, de hecho es un proyecto financiado por la convocatoria en concurrencia competitiva que hacemos todos los años desde el área internacional del Ayuntamiento de Madrid. Es un proyecto que se va a poner en marcha ya en breve, a principios de año, en San Salvador, que tiene el apoyo de la Alcaldía de San Salvador y que me gustaría, para hacer el vínculo local, este es un proyecto que proviene de un proyecto desarrollado por los Servicios Sociales de Madrid en la ciudad de Madrid, con una escuela-taller de hostelería para jóvenes en riesgo de exclusión, que se puso en marcha antes de la pandemia y que durante la pandemia estuvo sirviendo miles de comidas, pues, para la emergencia social que hubo en ese momento de familias o personas que se quedaron sin recursos en el momento más duro, especialmente de la pandemia. Este proyecto ahora se lleva a San Salvador, con el apoyo, como digo, institucional de la propia alcaldía, y además tiene también el apoyo más a largo plazo de AECID y de SEGIP para tratar de llevarlo hacia otras ciudades iberoamericanas como un modelo que ha funcionado muy bien en Madrid, que tiene unas perspectivas excelentes en San Salvador y queremos que pueda ser bastante transversal y un ejemplo de cómo experiencias locales sobre el terreno, que en este caso los ayuntamientos las tenemos mejor que nadie, sirven para luego llevar estos proyectos y estas colaboraciones o cooperaciones a otros municipios del mundo. Esa sería un poco la visión general y el ejemplo concreto que es ahí. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que sorprende, porque no es que sorprenda, pero es verdad que es difícil la coordinación entre tantos actores y yo creo que lo has explicado muy rápidamente, poniendo énfasis en todos los actores que tanto en destino como en terreno están cooperando y a través de diferentes mecanismos. Así que creo que ese es el reto, ¿no? Intentar seguir por esa línea. No sé si Sergio nos quiere contar algo sobre su experiencia de esa mirada territorial que desde las Naciones Unidas se ha incorporado en diferentes programas y en diferentes actuaciones a lo largo del tiempo. Sí, gracias, Rosa. Lo primero sería, en este marco, y a partir de lo que escuchamos, ¿no?, el miércoles, ayer y hoy, es comentaros que desde Naciones Unidas realmente hay un reconocimiento muy grande al rol y a la labor que hacen los gobiernos locales, porque, como ya se ha dicho también, son unos actores fundamentales para lograr que la Agenda 2030, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible puedan concretarse. Pero adicionalmente, un reconocimiento a la cooperación descentralizada, y lo estábamos hablando antes con Eva. Realmente la cooperación descentralizada en general y específicamente española para mí es uno de los principales, si no el principal, valor añadido, elemento de reconocimiento que la cooperación española en general como Estado puede aportar. He tenido la suerte de trabajar con varias cooperaciones descentralizadas, la canadiense, la italiana, o europea, etcétera, y realmente en la profundidad, el grado de implicación, el trato y cómo se moviliza la sociedad no tiene parangón. Y realmente es un elemento muy importante. Como estamos en un diálogo así más ágil, realmente desde el punto de vista de diseño de políticas, como bien sabéis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 tiene un componente fundamental que es la localización de los ODS, ¿no? Y ese es precisamente donde se reconoce que sin los territorios, o sea, el territorio es el lugar donde ocurren las cosas y donde no solamente con el liderazgo del gobierno local, territorial, sino también con la participación, la apropiación y la participación de los diferentes actores. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de Naciones Unidas ese es el principal elemento de integración, ¿no?, en el diseño de la política territorial. Como sé que luego hablaremos de experiencias y ejemplos, ya va. Perfecto. Aquí todo el mundo ha puesto sus ejemplos. Perfecto. Entonces, con varias de las entidades que están aquí presentes, con el apoyo de la cooperación española, con los fondos de cooperación que han jugado un papel fundamental y con ayuntamientos y diputaciones, hemos establecido como Naciones Unidas programas marco en algunos países donde con el liderazgo del gobierno central y del gobierno territorial se crean
unas estrategias, se ayuda a construir estrategias del territorio con la participación de los diferentes actores para que después el conocimiento y la experiencia directa de la cooperación descentralizada desde el Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad? Como está ocurriendo en Praia, en Cabo Verde, y la experiencia que nos contaba, pero también otras experiencias, ¿no? En Andalucía hay muchas y muy bonitas, empresas públicas, agencias de desarrollo, bueno, por supuesto, servicios de los ayuntamientos. Ayer el Ayuntamiento de Zaragoza presentó un ejemplo que se está trabajando, ¿no? Con el hermanamiento en Nicaragua. Pues esos programas marco que se han construido en varios países y que fueron una iniciativa que surgió con el programa AR del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, realmente creo que es un muy buen ejemplo de esa coordinación multiactor, porque está el Gobierno central, porque todos sabemos que, aunque es en el territorio donde realmente ocurren las cosas, las políticas centrales son fundamentales para que sean sostenibles y sobre todo para la integración de recursos. Entonces, la articulación de los gobiernos centrales, los gobiernos intermedios, el gobierno local, del territorio, los actores sociales, con las diferentes entidades de cooperación, ¿no? Y esos programas marco o marcos multinivel y multiactor, realmente creo que es un muy buen ejemplo. Y ha ocurrido en varios países, conocéis, tanto en América Latina como en África y como en Asia. Yo creo que ese es un ejemplo muy interesante, donde además el potencial de la cooperación descentralizada, hay una cosa que se llama los costes de transacción, ¿verdad? Que cuando tú quieres ir a trabajar a un territorio, a un país, necesitas invertir mucho tiempo para que se den las condiciones. Entonces, con estos programas marco lográbamos que efectivamente fuera los recursos de tiempo humanos y económicos fueran prácticamente todos directos a ayudar al desarrollo del territorio. Entonces, yo creo que es un ejemplo bien significativo. Muchísimas gracias, Sergio. Efectivamente, yo creo que hemos hecho un repaso, pero Mariluz, no sé si quieres desde la agencia. Bueno, decir que nosotros tenemos también el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, que no es el plan de la agencia, que es el plan del conjunto de actores de la cooperación andaluza. Y claro, cuando hablamos lo ponemos como senda o guía de este plan, la Agenda de Desarrollo Sostenible, el enfoque territorial es clave. Pero es clave porque lo pide la Agenda, pero también porque es que llevamos años trabajando así. Trabajar en los territorios supone partir de las necesidades de toda la población. Yo creo que la riqueza que hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos años es reconocer la especificidad de cada uno de los actores. Y eso en la ley yo estoy convencida que va a estar, ¿no? Lo decían en la inauguración, me parece que era la presidenta de Confoco, pero bueno, lo decimos todos, el 70% de los ODS se hace en el territorio. Y la institucionalidad, que es clave, el ODS 17, la creación de alianzas, supone crear fortaleza a las instituciones. Y las instituciones tienen un conocimiento que está en el Gobierno central, pero hay competencias que se están desarrollando en los gobiernos autonómicos. Yo aquí voy a hacer un spot publicitario. Después de esto tenemos un taller multiactor, multinivel con Mozambique, donde se va a poner de manifiesto en ese espacio lo que desde la cooperación andaluza y con otro conjunto de actores estamos trabajando precisamente para fortalecer los gobiernos regionales en Mozambique. Ya me he perdido yo con mi spot publicitario. Pero bueno, que tenemos esa posibilidad. Y creo que el territorio, voy a hablar de otro territorio que todavía no hemos hablado. Y siendo yo Mariluz, yo creo que tenemos que hablar. Y es el territorio aquí, el territorio de aquí. En el territorio de aquí es fundamental la sensibilización y la concienciación a la ciudadanía. Y ahí también hay muchas competencias transferidas a los gobiernos autonómicos. Nosotros estamos trabajando con la Consejería de Educación, precisamente un tema clave que reconocíamos en el Plan Andaluz de Cooperación, que es el tema de las migraciones y todo el tema de los discursos de odio. Con la Consejería de Educación, junto con otro organismo, que es en este caso la Organización Internacional de Migraciones, ya pusimos en marcha, lo que pasa en la pandemia fue terrible, una campaña que se llamaba Soy Migrante, para trabajar estos discursos de odio, y ahora ya mucho más focalizado en este año en centros educativos y en universidades. Y por otro lado, precisamente con el Fondo Andaluz de Municipios, también estamos trabajando todo este tema de los discursos de odio, pero en ayuntamientos y en centros de menores. Y aquí estamos trabajando ayuntamientos,
centros de menores a través de la Dirección General de Infancia, ¿no? Es decir, hay una manera de articular y de trabajar con el ciudadano que yo creo que es clave. Es clave en este tema de los discursos del odio, es clave también en que el ciudadano sea un ciudadano preocupado por los problemas locales, pero con una mirada global, ¿no? Y eso, mientras más cercano al ciudadano estemos, mucho mejor. Y eso quien lo pueden hacer, bueno, pues son los gobiernos locales y regionales que tienen muchas competencias transferidas, ¿no? Sí, quizás durante la pandemia el tema de las vacunas y de la gestión internacional de las vacunas nos ha puesto un poco en jaque a cómo pensar que aunque nosotros tuviéramos toda nuestra población vacunada, que todavía no tenemos a nuestros niños, pero es verdad que hemos renunciado a vacunar a nuestros niños porque un organismo internacional nos ha dicho que es importante que en todos los territorios se llegue a un porcentaje de vacunación suficiente para que un número importante de población esté vacunado en todo el mundo, ¿no? Yo creo que ese ha sido un eje, un debate, ¿no? Y cómo en una situación de miedo tienes que renunciar, quizás más extrema que la que habitualmente tenemos, ¿no? Pero a mí sí me preocupaba ver algunas reacciones en relación con ese tema y la falta de sensibilización sobre los impactos globales de los problemas que ya no son solamente locales, ¿no? Y cómo las barreras, las fronteras, parece que se borran. En ese sentido te diría que a nivel de comunidades autónomas, vamos a tener la semana que viene un encuentro de comunidades autónomas y todas las comunidades autónomas siempre tenemos como un gesto conjunto, ¿no? Y este año el gesto será precisamente el tema de vacunación. Va a haber comunidades autónomas, creo que Cataluña, País Vasco y Extremadura, que van a donar al Fondo COVAX a través del Fondo Gavi. Nosotros, bueno, y casi todas las demás lo van a hacer a través de UNICEF. En concreto, nosotros lo hacemos a través de UNICEF Nueva York. Vamos a donar 500.000 euros para vacunación a través del Fondo COVAX, concretamente en Mali. Y el resto de comunidades autónomas, casi todas van a ir hacia Bolivia, ¿no? Pero yo creo que es también una manera de sensibilizar, ¿no? sobre esa realidad, que podemos estar vacunados, yo me puedo quitar la mascarilla, estoy encantada de quitármela, pero mientras no se vacune todo el mundo, difícilmente vamos a salir de esta pandemia, ¿no? Sí, Eva, creo que quiere añadir algo. Vacunas, ¿no? Yo creo que España en general ha sido un ejemplo, ¿no? Somos el tercer país de la UE, el séptimo del mundo en donación de vacunas. Ha sido un esfuerzo conjunto y efectivamente gracias a los mecanismos internacionales, ¿no? Aquí es donde el multilateralismo es fundamental, porque esto es un problema que hemos visto no entiende ni de fronteras, ni de países, ni de gobiernos. Y precisamente aprovechar los mecanismos multilaterales que se han puesto, COVAX, a través de la UE, el Gobierno de España, ¿no? Los gobiernos autonómicos y toda la unión de fuerzas ha hecho que el mecanismo de donación de España yo creo que haya sido o es un ejemplo. De hecho, ha habido donación, ha habido cesión, o sea que se están haciendo bastantes modalidades. El presupuesto de la ODE, bueno, yo creo que en 2021 me estoy adelantando, pero vamos a ejecutar más de lo que pensábamos precisamente por el tema de vacunas. El presupuesto 2022, si lo conocéis, lo dijo el otro día el ministro, se ha incrementado una gran parte también, porque claro, las vacunas pues en parte va hacia la ayuda oficial al desarrollo. Se están debatiendo ahora mismo los precios, ¿no? en el CAD, en la OCDE, de ver cómo computa, y yo creo que el esfuerzo que ha hecho España, que precisamente no hasta que la población ha alcanzado un 50%, me parece que es el número de vacuna en España, se ha empezado, pero sí hay que concienciar que esto es un problema que efectivamente nos trasciende, ¿no? Es el tema, yo creo que las dos últimas grandes cumbres que ha habido, que ha sido el G20, ha sido todo el tema de vacunas. La COP26 ahora mismo es el tema del cambio climático, donde yo creo que
multilateralmente se tiene que hacer un esfuerzo y eso sí que nos habla de niveles que nos trascienden al Gobierno central, ¿no? Al multilateralismo, que yo creo que para estos temas debe ser el ejemplo que nos lleve gestión, o sea, de la gestión. Y eso me lleva al tema de la UE, ¿no? Del nuevo instrumento, que yo creo que allí es otro de los mecanismos institucionales que se deben promover para que la participación de toda la riqueza de esta cooperación española se ponga se muestre. Yo creo que Santiago ha hablado que están ejecutando fondos de la UE para ciertos temas. Yo creo que ahora ya sabéis el nuevo instrumento, todo el FED y el FED Plus, y se ha pasado un nuevo instrumento que se llama NDICI o Global Europe, que lo que hace es crear un espíritu que se llama Team Europe, ¿no? O sea, el Team Europe es aunar todos nuestros esfuerzos en terreno, haciendo que se nos olvida un poco, ¿no? El ODS 17 es el ODS de las alianzas, como dice Mariluz, es el ODS, es nuestro ODS principal, porque de la DG Poldes, digo, del Ministerio. Es importante el ODS 3, el 4, el 5, el 1, pero si hay un ODS que hace funcionar a todos los demás, con los mecanismos de financiación, con la transparencia, con los datos, con las alianzas, con la AOD, es el ODS 17. Si os lo leéis detenidamente, todas las metas, es el ODS más rico, ¿no? Es mi ODS de coherencia de políticas, de eficacia del desarrollo, y ahí es donde voy. La armonización en terreno es fundamental. No podemos ir cada uno hacer la guerra por nuestro lado, llegar a terreno y yo quiero hacer esto. No, es mucho mejor una actuación conjunta, y yo creo que el principio de esa actuación conjunta UE es este Team Europe. Nosotros tenemos la diversidad en España, también una diversidad institucional importante en el Gobierno central. Tenemos la SECI, la DG Poldes, la ECID, la FIAP, ¿no? Luego, al nivel comunidad autónoma, al nivel local, bueno, pues yo creo que ese Team Europe se tiene que ver reflejado con un Team Spain, ¿no? De